Mis hermanos, muy buenas noches, me da mucho gusto verlos, muy bienvenidos. Ya también estamos conectados por vía del Facebook. Estamos en Zoom y estamos en Facebook, así que todos sean bienvenidos. Espero que sea una reunión muy provechosa para todos ustedes. Voy a compartir la anfitrionía para que puedan tener acceso a lo que yo voy hablando. Denme un minutito. Lupita, ¿no sabes si puedo poner este, varios coanfitriones? Creo que sí, pastor. No tienes audio. Bueno, yo no te escucho más bien. ¿Me escuchan Ya, los demás? ahora sí, Sí, lo escucho. sí. Porque nomás veo la opción de poner un anfitrión. Déjenme ver si me permite poner. Si gustan, yo puedo ser el anfitrión para estar recibiendo a la gente. Ok, nada más déjame poner cuando suelte las láminas, para que me pueda, bueno, sí está bien, te voy a poner desde ahora y cuando te pida me regresas a anfitrionía para subir unas láminas. Okay. Creo que no me deja hacerlo si está de anfitrión otra persona. ¿O no hay para estar dos anfitriones? Creo que no, por lo menos no lo veo yo. Bueno, estamos listos, vamos a empezar, porque el tiempo se va volando y queremos aprovechar el tiempo que tenemos hoy y vamos a tener un pequeño momento de oración antes de que empecemos para pedirle a Dios su dirección para la reunión de esta noche. Padre, te damos muchas gracias porque nos permite reunirnos hoy para compartir una enseñanza que tiene que ver con el centro de nuestra fe, con el centro de nuestra proclamación y de nuestra vida, y una herencia preciosa que llevamos en nuestro corazón, que es tu palabra que es viva, que es verdadera, que es eficaz y que también penetre en nuestras vidas para transformarlas, Señor. Te rogamos que en esta noche tú nos dirijas, nos des claridad en nuestro pensamiento para que podamos compartir lo que tú has dispuesto en esta noche para nosotros. Te bendecimos con todo nuestro corazón, lo hacemos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, queridos hermanos, esta es nuestra segunda conferencia de estas 2 sesiones que yo he llamado Cátedra Abierta. Quiere decir que no hay que no ser parte de los cursos programados de Academia Abierta, sino que podemos compartir de forma abierta, sin costo alguno, para los que tengan interés en una preparación bíblica y teológica. Así que hoy es nuestra segunda conferencia. El lunes pasado compartimos también la primera en relación con el libro de Gustavo Gutiérrez. En unos cuantos días la vamos a poder tener disponible también en YouTube. Ya está por ahí en Facebook porque se conserva la conferencia, pero si quisieran después compartirla, también la podremos tener en YouTube. Luego la tenemos lista en su edición. Y hoy vamos a la segunda conferencia, un libro muy importante, pero no solamente es una conferencia que mira hacia el pasado, es decir, conocer el libro, valorarlo, considerar su importancia, también preguntarnos la vigencia que tiene la temática y cómo sigue siendo un tema fundamental y central para nuestra vida como iglesia, nuestros ministerios y la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a entrar de lleno ya a la exposición de este material. Y ahora sí quisiera que me dieras, Luis, tantito el atributo para poder compartirles unas pequeñas láminas. A ver, ¿puedes hacerlo? Checa. Ya estoy. Muy bien, es que creo que es mucho más valioso cuando tenemos la imagen de las personas que solamente hablar de sus nombres.
Y el libro que vamos a compartir hoy es un libro colectivo que fue escrito por varios de los que llamamos los fundadores de este gran movimiento teológico que se agrupó bajo el nombre Fraternidad Teológica Latinoamericana. Fueron fundadores de la fraternidad y reunidos en la primer consulta, quisiera compartir algo sobre ellos de una manera muy breve. La foto que está aquí, una foto muy antigua que no está completa, pero ahí están algunos de ellos, de los que fueron participantes. Pero para tener una mejor visión de cada uno, el hermano Pedro Savage no es tan conocido como otros. Él fue un motor fundamental, indispensable para el nacimiento y la consolidación de la fraternidad teológica. Él ocupó durante varios años el cargo de coordinador de la FTL o secretario ejecutivo. Él tenía la función de promover, organizar, preparar materiales, motivar personas, integrar núcleos, establecer núcleos en los países. Así que nuestro hermano Pedro Savage ya está con el Señor. Él fue una pieza fundamental y él escribe el prólogo de este libro y la introducción. Nuestro hermano Samuel Escobar sí es muy conocido. Gracias a Dios, él todavía se mantiene con vida entre nosotros, está vivo, ya es un hombre anciano, pero está muy activo y con su mente muy lúcida. El hermano Samuel Escobar escribe el primer capítulo o la primera ponencia, se llamó la ponencia Una teología evangélica para Iberoamérica. Una teología evangélica para Iberoamérica. Un extraordinario hermano de nacionalidad peruana, de orígenes bautistas, también fue un participante activo de las iglesias anabautistas o menonitas, así que es un liderazgo muy importante en América Latina, los hermanos Samuel Escobar. Enseguida está el ingeniero Pedro Arana. Él también escribió un capítulo de este libro, o una ponencia, se llamó La revelación de Dios y la teología en Latinoamérica. También nuestro hermano Arana, todavía lo tenemos entre nosotros, él está vivo, él vive en el Perú y también compartiremos algo de su ponencia en esta noche. El tercero de nuestros ponentes fue poco conocido, yo creo que él participó ya de manera limitada en los años posteriores en la fraternidad. Tiene un texto muy importante que aparece en el libro, nuestro hermano Ismael Amaya. Él habló sobre la inspiración de la Biblia en la teología latinoamericana. Él fue profesor nazareno, de denominación nazarena, y fue profesor de un seminario nazareno en California, aunque él es de nacionalidad, o fue, también ya partió con el Señor de nacionalidad argentina. También muy conocido, uno de los grandes líderes de la teológica, fue presidente en varios años, nuestro hermano René Padilla, de origen de las iglesias de los hermanos libres. Él es ecuatoriano, aunque muchos lo han considerado porque vivió prácticamente toda su vida en Argentina, pero él es ecuatoriano. La autoridad de la Biblia, teología, también pedirles un favor, queridos hermanos, si pueden apagar sus micrófonos, porque entra un poco de ruido por ahí, y para que podamos todos escuchar bien. Si podemos apagar el micrófono, excelente. Y luego, nuestro hermano Andrés Kirk, fíjense que esta foto, yo la saqué de la foto antigua que compartí al principio, y no estoy completamente seguro que esta fotografía sea de él. Casi podría decir que estoy más a favor que en contra, o sea que sí es. Nuestro hermano Andrés Kirk también es un hombre ya muy anciano, también todavía está vivo, él vive en Inglaterra, él es inglés, de denominación anglicana. Y él escribió un extenso artículo, una ponencia un poco larga, que va a ser nuestra atención fundamental porque toca el tema de la conferencia de esta noche y lo que ha sido nuestro interés. La Biblia y su hermenéutica
en relación con la teología protestante en América Latina. Ellos son los fundadores de este primer grupo de la Fraternidad Teológica. Te regreso, Luis, la coordinación del hospedaje. Déjame encontrarte. Creo que puede seguir así porque estoy aceptando los hermanos. Puede Perfecto. seguir. Excelente. Muy bien. Solo aumenten la pantalla de usted, pastor. ¿Perdón? El hermano Luis puede ampliar su pantalla, ponerla usted en grande. Perfecto. A ver si puedes ampliar mi pantalla, Luis, para que se vea mejor. Permítame. Eso sí, no sé cómo. En la parte de arriba, Ajá, a los la derecha, puntitos. donde dice vista, ajá. Vista. Te parece como un cuadrito y dice vista. Ajá. A ver. ¿Ahí? No, todavía no. Porque yo, bueno, ahorita hermana Lupita la veo porque usted habló, pero cuando hable el pastor Rafael se pone aquí en mi pantalla completa. Ah, si es el anfitrión, entonces sí se debería de ver, pero en Facebook no se ve. Pero adelante, como quieran. Okay. En vista, ¿qué debe decir Lupita? Si le picamos a vista. Exactamente Bueno, como me acaba de poner a mí, ya estoy yo en vista en grande. Ah, ya exacto. está, ahí está. Ok. Ok. Excelente. Entonces, continuamos. Repito, quiero darles las buenas noches a cada uno de ustedes y agradecerles con mucho cariño que hayan aceptado acompañarme nuevamente en la segunda cátedra abierta. Estamos iniciando nuestro año académico 2022 y uno de nuestros proyectos como iglesia es colaborar a través de este ministerio en la formación teológica y pastoral de nuestro mundo de habla hispana. Me parece que una muy buena forma de empezar este año es con esta charla sobre el libro que está cumpliendo 50 años de su publicación en este 2022 y que marcó el nacimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Fue un texto fundamental respecto al propósito de construir conocimiento teológico que responda a nuestro tiempo y a nuestro lugar. Y me gusta mucho subrayar este propósito. La tarea que tenemos en la formación teológica y pastoral no solamente es enseñar teología en términos de que nuestros participantes aprendan conocimientos en libros, en textos, en documentos, sino ayudarles, dándoles herramientas para que ellos puedan tener también la bendición de construir conocimiento teológico. Esa es la clave que a mí me parece una tarea fundamental. Formar personas, hermanos, hermanas, siervos del Señor, que tengan la posibilidad de aportar conocimiento. No solamente repetir lo que otros han dicho, sino generar nuevo conocimiento teológico. Como podemos observar, la década de los 70 fue una década muy importante en el mundo cristiano y en el mundo evangélico en particular. Aparecieron varios libros vinculados al proyecto que le dio un giro importante a la teología en América Latina y al que me referí la semana pasada, el libro de Gustavo Gutiérrez. En el año 70 aparecieron también varios textos muy importantes sobre la teología de la liberación y fue una época de mucha riqueza en publicación, en reflexión y en esto que he llamado un giro en la forma de hacer teología. Fue un giro muy importante, diríamos que fue un giro de 180 grados en la forma en que se hacía teología en esa década. En esta ocasión me voy a referir a otro libro muy importante que está más orientado al campo evangélico. El libro de Gustavo Gutiérrez, su origen y su campo de influencia mayor fue el mundo de la Iglesia Católica, aunque sin duda tuvo un gran diálogo con muchos teólogos evangélicos protestantes que también colaboraron en lo que se llamó las teologías de la liberación. Pero en esta noche vamos a concentrarnos en el libro llamado El debate contemporáneo sobre la Biblia. En este libro
Se recogen las ponencias y las reacciones de los grupos que asistieron a la primera consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana celebrada en la ciudad boliviana de Cochabamba. La consulta de Cochabamba fue en el año 1970. La publicación del libro fue en el 1972. Así que el libro cumple 50 años, aunque la consulta fue en el año 1970. El libro se publicó por una editorial española llamada Ediciones Evangélicas Europeas. Lamentablemente, hasta donde yo tengo entendido, no se consigue el libro físicamente. Tal vez en las páginas de libros viejos se pueda conseguir a un costo un poco alto, pero en términos de editoriales que estén vendiendo los libros actuales, prácticamente no se encuentra, pero la buena noticia es que está disponible en PDF en la red de Reddit, así que es fácil de localizarlo y es fácil de bajar en un formato PDF el libro del que estamos hablando hoy. Este libro es una contribución a la muy necesaria tarea de construir, subrayo, conocimiento teológico. ¿Qué quiere decir? Hacer teología. La teología, hermanos y hermanas queridos, no es patrimonio de los llamados teólogos, los teólogos profesionales. Respetamos la tarea, respetamos el ministerio y lo valoramos. Lo que digo ahora es que no es tarea exclusiva de los teólogos la reflexión teológica. Como lo diremos al final de la conferencia de hoy, nuestra formación congregacional, como iglesias bautistas, en general congregacionales, le da una importancia primordial a la iglesia local como el receptáculo del ministerio de la palabra. Así que si la iglesia recibió del Señor el ministerio de la palabra con dones de maestro, de pastor, de profeta, con dones de sabiduría, es porque a la iglesia le compete el discernimiento teológico y la generación de conocimiento teológico. La teología no es solamente para el seminario, la teología es para la iglesia local. Es en ella donde se gesta el conocimiento, porque es en ella donde se vive la fe, se adora al Señor, se comparte en compañerismo, se sirve en ministerios y se crece en formación y en educación. En términos generales, nuestras instituciones de educación teológica no están creando conocimiento teológico que responda a nuestra realidad y a las necesidades de la América hispana y de América Latina en particular. Como decíamos la semana anterior, nuestra herencia bautista y evangélica en general responde a un interés marcado en la siembra de iglesias y en la evangelización personal. Y se ha visto con cierta sospecha, con cierto espíritu de crítica o incluso ignorando la importante tarea de formar teólogos que hagan teología. Más que teólogos que repitan teología. Pero la necesidad es manifiesta y también el interés. Fíjense qué interesante. Por eso los videos de predicadores muy famosos en nuestros días, que no son teólogos en el sentido profesional, tienen muchísimos seguidores y vistas cuando tocan temas teológicos, especialmente temas que tienen que ver con la escatología o con la apologética. Hay muchos seguidores, muchas vistas de transmisiones por las páginas de la red de redes con temas teológicos, sin que los exponentes sean propiamente hablando teólogos o pastores dedicados a la reflexión teológica. Pero lo que quiero decir ahora es que el interés está. El interés es manifiesto en temas teológicos, aunque a veces con un corte muy escatológico en un sentido inapropiado para la palabra y también con un espíritu muy apologético, discusiones, debates, polémicas que generan mucha tensión, pero el tema son temas importantes que pertenecen al campo de la teología. Lamentablemente,
Aunque hay mucho interés en las redes sociales, los seminarios en nuestros días batallan mucho para conseguir llenar sus matrículas y contar con los alumnos suficientes para seguir viviendo. Algo está pasando. Hay interés teológico, pero no está habiendo captación de ese interés en las instituciones teológicas. Sabemos que no pocos seminarios han tenido que cerrar sus puertas, o algunos de ellos sobreviven a la crisis rentando sus espacios a empresas de diferente tipo. Antes de que entremos de lleno a nuestra tarea, quiero hacer dos pequeños comentarios. En primer lugar, quiero invitarlos, y creo que esta conferencia vamos a llamarle exitosa, si logro motivarlos a que terminando la conferencia lean el libro. Si logramos que ustedes bajen el libro de la internet, tengan su PDF en su teléfono, en su computadora, y lo lean, lo analicen, lo discutan en grupos pequeños, lo lleven a su iglesia, a su escuela dominical, a su instituto bíblico, a su grupo de damas, al grupo de jóvenes, de adolescentes, va a ser un éxito fenomenal, porque ya verán la temática que trata el libro, que es fundamental para la vida de nuestras iglesias. Les pido que, como lo hicimos en la conferencia anterior, también tengan un acercamiento empático, que no tengamos prejuicio para lo que vamos a leer. Es muy difícil absorber, aprender, cuando la lectura no tiene un puente de empatía con el autor. Y el tema merece nuestra empatía, pero también les invito a que, como lo hicimos el lunes pasado, tengamos una lectura crítica del texto, porque a través de la crítica del texto se va generando conocimiento teológico. En el libro hay algunas ideas a partir de las cuales podemos y debemos seguir pensando, reflexionando, aportando. Fíjense qué interesante. Repetir lo que dice el libro sería justamente ir en sentido contrario a lo que queremos lograr, que es una reflexión teológica que genere conocimiento teológico. Es decir, no repetir. Un buen alumno no se califica con 10 porque repita bien el libro, no porque pueda construir a partir de su lectura. Como el lector podrá dar cuenta de lo que el texto incluye, los autores marcan pautas, sugieren líneas de pensamiento sobre las cuales podemos seguir trabajando. Nuestra simpatía al trabajo de los, vamos a llamarle entre comillas, nuestros padres fundadores, no puede ni debe ser acrítica. Respetarlos significa también hacerlos objeto de nuestra crítica de reflexión teológica. Recordemos, como veíamos la semana pasada, que las críticas más duras vienen de nuestros hijos, los más cercanos. Y nosotros, como generaciones que han venido posteriormente, también como buenos hijos, podemos ser críticos con nuestros padres. Sabiendo que si ustedes llegan a la edad de 30, 40, 50, o ya como un servidor que andamos a mitad del sexto piso, también podríamos hacer justicia a la frase: tal vez los viejos tenían razón. ¿No es cierto? Cuando somos jóvenes, hacemos a los papás pomada, y cuando ya somos adultos decimos, bueno, creo que el viejo tenía razón. O mamá, yo no quiero decir vieja porque soy muy feo, mamá tenía razón. Pero tal vez hoy podamos decir, hermanos queridos, después de exponer este libro, los viejos, nuestros viejos teólogos, nuestros viejos pastores, los fundadores de la fraternidad, tenían mucha razón en su pensamiento. Mi abordaje al texto de esta noche sigue siendo el que pertenece al campo de la hermenéutica, que es el campo en el que yo trabajo. Así que estaré poniendo especial atención en el libro, que es justamente un libro de carácter hermenéutico, porque el tema es la Biblia. Pero me concentraré en este campo de la reflexión. En este caso, la consonancia con lo que dice el libro es clarísima, dado que la Biblia es el asunto que tratan todos los expositores. El texto, queridos hermanos y hermanas, aborda
los temas clásicos de un texto de teología sistemática, del primer capítulo de un libro de teología sistemática. También podríamos decir que es un libro que aborda el tema primordial de cualquier libro de doctrina que estudiemos en nuestras iglesias cristianas. Incluso podría ser contenido de lo que hoy se ha llamado la bibliología. Así como hay una escatología, que son los tiempos finales, hay una misionología, que es el estudio de la misión de la iglesia, hay una materia que se llama bibliología, que estudia justamente la Biblia. ¿Cuáles son los temas que estudia la bibliología y de que se ocupa este libro? Los enumero ahora. Vamos a hablar del tema fundamental de la revelación de la Biblia. Segundo tema fundamental de esta noche es la inspiración de la Biblia. Tercer tema del libro, tercer ponencia, la autoridad de la Biblia. Fíjense nada más. Inspiración, revelación, autoridad y por último, interpretación del texto bíblico. Si ustedes dan una clase en su iglesia sobre la Biblia, este libro es una herramienta para ustedes fundamental, porque los teólogos que escriben en ellos atienden los temas que todos los cursos tocamos. ¿Qué quiere decir que la Biblia es inspirada? ¿Qué quiere decir que la Biblia es la revelación de Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia tiene autoridad sobre lo que creemos y lo que practicamos como cristianos? Y cómo debe interpretarse la Biblia. Estos 4 temas, más un tema adicional con el que inicia el libro, que es la ponencia del hermano Samuel Escobar, son los temas fundamentales del estudio de la Biblia. Como he señalado, el libro fue publicado en el año 72 en Barcelona, en España, por Ediciones Evangélicas Europeas. También el libro tiene un apartado muy valioso de que yo no voy a poder hablar esta noche, pero les recomiendo que lo vean con calma. Es un apartado muy, muy rico, muy valioso, que son las discusiones que se tuvieron en grupos pequeños después de las ponencias. El libro las incluye. Ahí van a encontrar muchas observaciones de los participantes sobre las conferencias que escucharon, debate, recomendaciones, observaciones, aportaciones. No tiene desperdicio. Ese material también les recomiendo que lo lean con mucho cuidado. Y al final, el texto incluye lo que se llamó la Declaración de Cochabamba, que fue una declaración que todo el grupo hizo al final de la consulta teológica. El libro empieza con una ponencia del pastor Samuel Escobar, la revelación de Dios y la teología en América Latina. Perdón, una teología evangélica para Iberoamérica. Es la conferencia del pastor Samuel Escobar. Después, la del hermano Pedro Arana Quirós sobre la revelación. La de la inspiración fue de nuestro hermano Ismael Amaya. La de la autoridad de la Biblia la impartió el hermano René Padilla. Y nuestro hermano Andrés Kirk, anglicano, inglés, trabajó el tema de la hermenéutica. En la introducción al libro, ya vamos entrando de lleno a nuestro material de esta noche. En su introducción al libro, el hermano Pedro Sabas dice algo relevante para nuestra exposición. Él dice que esta consulta tuvo un propósito, y cito, entre comillas, dice el hermano Sabas: necesitamos una nueva reforma, dejando de lado las tradiciones evangélicas y las formas de acción culturales para regresar al punto en que sea dable poder escuchar la voz auténtica de Dios. Fíjense qué frase empieza este libro. ¿De cuántas reformas hablamos? De la reforma del siglo XVI, fundamentalmente, hace casi 5 siglos. Y dice el hermano Sabas: necesitamos una
nueva reforma, dejando de lado las tradiciones evangélicas. Póngale usted aquí todas las denominaciones. Y las formas de acción culturales para regresar al punto en que sea dable poder escuchar la voz auténtica de Dios. Me encanta esta frase que recoge el espíritu de los participantes en la consulta. Nos reunimos, se reunieron porque estaban deseosos de escuchar la voz de Dios en un lenguaje fresco, renovado, para que, como latinoamericanos, escuchemos la voz del Señor. Eso dice el hermano Sabach. Y dice en su introducción, el segundo principio que debe sostener nuestra consulta es, y también cito entre comillas, el derecho y el deber de cada creyente de interpretar las escrituras. Lo decía yo hace un momento. La interpretación de la Biblia no es solamente tarea para el teólogo profesional. Es una gran bendición, una libertad, una responsabilidad para todo creyente. Esa fue la gran lucha de la Reforma, que toda persona era capaz de ir a la Biblia y de leerla y comprenderla con su propio entendimiento. Así que este principio permanece en la consulta. Y dice además, sigo citando de forma textual, el tercer principio que debe guiar nuestra consulta es una hermenéutica. Y aquí mis ojitos de hermeneuta brincan porque toca mi tema fundamental. Dice, una hermenéutica adecuada de las escrituras que nos lleve a discernir la voz de Dios. Me encanta también esta frase. ¿Cuál es la tarea de la hermenéutica? Que nos lleve a escuchar esa voz de Dios. Libres de tradiciones evangélicas y libres de prácticas culturales. Había un espíritu de reforma, había un espíritu de renovación, había un espíritu de cambio profundo. Este grupo de teólogos, de hermanos cristianos maduros, buscaban darle un giro a la reflexión teológica, un giro a la forma de entender e interpretar la Biblia, y ese fue su espíritu, un espíritu de escuchar fresca la voz de Dios. En adelante, en su introducción, nuestro hermano Sabach va a establecer lo que él llama algunos principios a priori para una hermenéutica de la Biblia, dentro del método histórico-gramatical, pero sin perder la perspectiva de la iluminación del Espíritu Santo. Fíjense, toda la consulta dio un debate acerca de las corrientes hermenéuticas contemporáneas. Y el consenso del grupo de hermanos nuestros que se reunió en Cochabamba coincidía en mantener y conservar la herencia del método histórico-gramatical. Hay un rechazo, lo veremos enseguida, una crítica a las nuevas corrientes hermenéuticas. Y había una defensa de este grupo del método tradicional con el que los evangélicos en general nos acercamos a la Biblia, que es el llamado método histórico-gramatical. Pero dice el hermano Sabach, no debemos quedarnos solamente al nivel de este método, sino debemos buscar también la perspectiva de la iluminación del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo se repite en varias ocasiones en las diferentes ponencias. Vean la diferencia. No basta leer el texto y entender su significado aplicando el método histórico-gramatical. Se requiere una iluminación espiritual que le dé frescura a la interpretación, que le dé espiritualidad a la palabra, una comprensión viva para el lector de la Escritura.
Dice nuestro hermano Sabas, y termino la cita que se encuentra en la página 14, para que el Espíritu Santo ilumine al lector a fin de palpar el horizonte al que se refiere la verdad del texto bíblico. ¿Hasta dónde alcanza el texto bíblico? ¿Hasta dónde llega el texto bíblico? ¿Qué nos muestra el texto bíblico más allá de su sentido original? Bien, voy a ir, pues, simplemente mencionando algunas ideas básicas porque no quisiera que se me vaya el tiempo y no tengamos un poco más para atender el trabajo del hermano Andrés Kirk, que es el que corresponde a la materia propiamente de la hermenéutica. Pero hagámosle justicia al libro, dejemos que el libro sea el protagónico, así que me corresponde a mí la tarea de presentarlo y de compartir las ideas fundamentales del mismo. El hermano Samuel Escobar empieza con la primera ponencia que se llamó Una teología evangélica para Iberoamérica. Nuestro hermano Samuel Escobar hace una crítica clara, abierta, firme a la herencia evangélica misionera. Él dice, nosotros hemos sido formados en América Latina bajo un ropaje anglosajón en la teología latinoamericana. Y él dice con toda claridad, se requiere, es necesaria una teología forjada al calor de nuestra realidad, que tome conciencia de nuestra herencia iberoamericana y que tome conciencia crítica de que hasta hoy hemos sido cubiertos por un ropaje anglosajón de la teología que se recibió de los misioneros europeos y norteamericanos. Ellos fueron fieles reflejos de su origen social como misioneros y en general los teólogos y misioneros que nos compartieron la teología anglosajona fueron críticos negativos, tuvieron una perspectiva negativa de la herencia hispana, de la herencia española. Escobar considera que se requiere una relectura, una revaloración de la herencia hispana que recibimos como latinoamericanos. Y él habla en su capítulo de esta herencia que también recibimos de corte anglosajón, con las tradicionales polémicas entre fundamentalismo y modernismo que fueron propias del mundo anglosajón, el pietismo como esa ética muy centrada en la pureza moral, en la pureza ética, en la cerrazón a la sociedad, en el cristianismo como una serie de nos, lo que no es correcto hacer, no, no y no y no, y una propensión a un cierto monasticismo, a ocultarnos de la sociedad, a no poner atención en la realidad. Y él dice, nuestro hermano Escobar, necesitamos tener una reflexión crítica sobre esa herencia que recibimos de corte anglosajón. Él dice al final de su ponencia, y las menciono porque considero que son importantes mantenerlas presentes en nuestra mente y corazón, hay 7 tareas inmediatas para renovar nuestra teología. ¿Qué está diciendo el hermano Escobar? Quitemos el ropaje anglosajón, valoremos la herencia iberoamericana y como latinoamericanos reflexionemos teológicamente, sin irrespeto, sin ingratitud a la herencia recibida, pero sí reconociendo que ya es el tiempo de madurez para la iglesia en la América Latina. ¿Cuáles son las 7 tareas que él enlista como tareas a cumplir? Revalorar lo hispánico, número 1. Número 2, redescubrir y valorar la herencia de la Reforma, a veces un tanto olvidada por la herencia también de los movimientos de fe del siglo XIX que recibimos del mundo anglosajón, olvidando nuestra herencia del siglo XVI. Habla el hermano Escobar como tercera tarea, crear una atmósfera de pensamiento maduro en la que podamos compartir y reflexionar con libertad, sin temor a pensar
con nuestra propia cabeza. 4. Luchar en contra de esa tendencia a poner etiquetas, a formar bloques, a formar grupos, a tener antagonismo, para poder aprender a pensar y hacer teología con corazón abierto, con diálogo, con conversación. El quinto tarea que él considera importante para la teología en Latinoamérica es tener una dimensión pastoral a la labor teológica. Algo que tal vez cuando la teología se queda en el seminario o en las instituciones de educación superior, divorciadas, distanciadas de la vida de la iglesia, se requiere que la teología tenga una dimensión pastoral en la labor que se realiza para pensar teológicamente. En la época en que esta ponencia se presentó, en la época en que se realizó la consulta y se publicó el libro, había en América Latina, como vimos en la conferencia del lunes pasado, en relación con el trabajo de nuestro hermano Gustavo Gutiérrez, América Latina, los años 60 y 70 del siglo pasado, vivía un fermento revolucionario. Había mucho pensamiento revolucionario, grupos que buscaban la revolución, partidos políticos que pensaban en un movimiento revolucionario. Así que dice Escobar, tenemos que tener una apertura para entender el momento que está viviendo América Latina y no tacharlo, verlo con prejuicio, con negativismo, con cerrazón. Necesitamos abrir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para dar cabida a una comprensión del momento que vive América Latina, que era un momento de revolución en los años 60. Y dice finalmente, la teología latinoamericana necesita recobrar la esperanza. Y muchas veces estos grupos revolucionarios tienen banderas, se abanderan con luchas que llaman a la esperanza. Y dice Escobar, tenemos nosotros también como evangélicos que recobrar la esperanza para nuestro continente. El siguiente ponencia, que es la ponencia del hermano Pedro Arana, toca el tema de la revelación de Dios y la teología en Latinoamérica. Solamente menciono el título, el texto del hermano Arana cubre los aspectos básicos de lo que entendemos por revelación, así que les invito a que ustedes con calma vayan al capítulo y vean, revisen lo que es la idea de revelación, el concepto de revelación, el contenido de la revelación y el propósito y divisiones de la revelación. Él habla, sin duda, en el tercer apartado, sobre puntos de vista contemporáneos sobre la revelación que se dan en el mundo latinoamericano. Y ese es un elemento valioso de su ponencia. Más allá de explicar lo que es la revelación, también se ocupa de compartir los grupos que en su momento están hablando sobre el tema y cómo abordan el tema de la revelación de la Escritura. Menciona el acercamiento de lo que él llama el racionalismo liberal, habla del subjetivismo fundamentalista, habla del absolutismo existencialista y finalmente habla del movimiento revolucionario de cristianos, cómo entendían la revelación. Bien, creo que ustedes no deben de ser expertos en este campo y los títulos de los grupos tal vez no les suenen muy familiares, pero lo valioso del texto es que el hermano Arana revisa lo que en su tiempo se discutía sobre el tema de la revelación. Diferentes corrientes, grupos, formas de pensar, él las revisa y hace un análisis crítico de cada una de ellas. Y él propone, como punto final de su ponencia, que la fraternidad teológica debe situarse en esta discusión en un punto de equilibrio entre el fundamentalismo, herencia norteamericana, y la revolución, la tendencia que había en ese tiempo en la América Latina. Dice nuestro hermano Arana, no debemos de ir fácilmente a seguir la oleada revolucionaria, pero tampoco quedarnos con una posición fundamentalista. Debemos de buscar un punto de equilibrio entre ambas posiciones. Muy bien, continuamos.
vamos al punto siguiente, que es la conferencia del hermano Ismael Amaya. Es un texto muy clásico, muy bien cuidado, muy bien trabajado. Su temática es muy clásica al tema de la inspiración. Habla del hecho de la inspiración, cómo se entiende en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. También habla sobre las teorías de la inspiración y él habla básicamente de las siguientes formas de entender la inspiración. La inspiración plenaria, la inspiración parcial, considera la Biblia como un libro muy importante, pero simplemente humano, y el concepto que él propone, divino, humano, de la inspiración. Es un texto muy importante. Cualquier seminario, clase de la escuela dominical, instituto bíblico de doctrina, debe tratar este capítulo con cuidado, la inspiración de la Biblia, los diferentes conceptos sobre la inspiración, las diferentes teorías y la propuesta que él tiene para comprender correctamente el concepto de la inspiración de la Biblia. Habla sin duda del tema de la infalibilidad de la Biblia y también toca algunos pasajes problemáticos que podrían representar dolores de cabeza para los que consideran la importancia de sostener la infalibilidad de la Biblia. Él deja algunas preguntas abiertas y hace también algunas recomendaciones sobre la forma en que los teólogos en América Latina deben seguir trabajando sobre el tema de la inspiración de la Biblia. René Padilla, en su ponencia, voy a la siguiente, que se llamó La autoridad de la Biblia en la teología latinoamericana, expone el tema de lo que considera es la autoridad de la Biblia. Habla en particular de la revelación especial, la que se encuentra en el texto bíblico. Habla de la autoridad en términos de los actos de Dios, de el habla divina, centrada en Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo. Él afirma, sin ninguna sombra de duda, sin ninguna incertidumbre, la importancia que tiene fundamental para el pensamiento teológico en Latinoamérica la autoridad de la Biblia. Y dice, adelantando una crítica también que vale la pena escuchar, muchas veces la afirmación sobre la autoridad de la Biblia se queda en términos declarativos, como una correcta declaración doctrinal, pero en la práctica, en la predicación, en la enseñanza, en la teología, vemos cómo la Biblia no está siendo considerada con la autoridad que debe tener. Es decir, se dice de boca para afuera que la Biblia tiene la autoridad, pero en la práctica teológica, en la práctica pastoral, en la predicación está ausente un tratamiento serio, profundo del texto bíblico. Voy a la última parte de nuestra charla de esta noche y para mí la más importante, el tiempo que me resta, voy a compartir algunas ideas del capítulo de la ponencia de nuestro hermano Andrés Kirk sobre el tema de la hermenéutica en relación con la teología protestante en América Latina. En su introducción, nuestro hermano Kirk nos ayuda mucho y es un texto muy valioso en ese sentido porque nos comparte cuál va a ser la metodología, el método que él va a seguir para elaborar su trabajo. Y él busca lo que llamaríamos un método fenomenológico o descriptivo. Él dice, lo que yo voy a hacer es compartir la manera como se interpreta. Más que hablar del deber ser, cómo debiera interpretarse, él quiere empezar describiendo cómo se hace en la práctica, en la América Latina, cómo interpretamos la Biblia. Y lo hace siguiendo, investigando algunas de las principales corrientes que había en su tiempo respecto a la hermenéutica. En el contenido de su ponencia, él se ocupa de los siguientes temas. Número 1, él aborda lo que se llama la nueva hermenéutica. Le haremos una pequeña crítica a nuestro hermano Kirk, pero es una crítica que creo que él no podría haberse quitado de encima por el año en que escribió, año 70, tal vez un poquito antes del 70.
porque la nueva hermenéutica justamente surge como un gran movimiento en el campo de las humanidades en la segunda mitad del siglo pasado, a partir del año 50 en adelante. Así que no debiéramos exigirle al hermano Kirk que conozca todo el movimiento de la nueva hermenéutica, pero él cita un texto importante de la nueva hermenéutica de un famoso teólogo alemán, pero no más. Cita por ahí de vez en cuando a Gadamer, que es uno de los grandes hermeneutas de la llamada nueva hermenéutica, pero esa deficiencia se la tenemos que perdonar por el año en que él escribe su ponencia. Va a hablar de la nueva hermenéutica. En segundo lugar, va a hablar de lo que se llama el sensus plenior, que es una expresión latina que se usó mucho en la Iglesia Católica, hablando de la tarea que tiene el magisterio católico para que a partir del texto bíblico ellos puedan darle lo que se llamaría un sentido pleno, o el pleno significado, incorporando elementos que no están propiamente en el texto, pero que dependerían del magisterio de la Iglesia. También nuestro hermano Kirk hace una crítica de esta corriente católica del sensus plenior. En tercer lugar, va a hablar de lo que él llama de hermenéutica clásica. También le da una crítica a lo que se llama la hermenéutica en el método histórico-gramatical. Señalará su deficiencia, pero finalmente él considera que es algo que debemos rescatar como herencia evangélica. El siguiente apartado de su ponencia, es una ponencia muy larga, tal vez la más larga de todo el libro y muy detallada, hace una crítica de los principios hermenéuticos que había en su día. Y va a empezar con lo que él llama los principios hermenéuticos en la teología de Izal. También se le llama como Izalina. ¿Qué es esto de Izal? Es probable que muchos de ustedes, tal vez todos ustedes, no conozcan este nombre, porque fue un grupo teológico que fundamentalmente tuvo su auge en los años 60 y principalmente en Argentina, tal vez Brasil, y se conoció como el movimiento de iglesia y sociedad en América Latina. Podemos decir, sin atrevernos a hacer un juicio equivocado, que Izal fue el antecedente de la teología latinoamericana de corte evangélico o protestante. El hermano Kirk va a tomar textos de dos principales representantes de la teología de Izal. Recuerden que Izal es una abreviatura de las palabras iglesia y sociedad en América Latina. Y había dos teólogos muy importantes, los dos con una gran formación teológica y de un gran liderazgo internacional. Julio de Santana, un teólogo uruguayo de tradición metodista, y el teólogo brasileño Rubén Alves, de tradición presbiteriana. Ambos fueron teólogos muy importantes en la década de los 60s y 70s, que representaron, digamos, la vertiente evangélica o protestante de la teología de la liberación latinoamericana. El hermano Kirk hace una exposición muy amplia, le dedica muchas páginas al trabajo de Rubén Alves y un poquito menos en páginas del trabajo de Julio de Santana. En ambos casos hace una crítica muy fuerte de las dos posiciones, señalando su irrelevancia, inadecuación para el pensamiento evangélico latinoamericano. Los cita, los estudia, pero hace una crítica fuerte y los deja a un lado. La siguiente tarea que él va a revisar, hermenéutica en América Latina, es el trabajo de algunos teólogos también importantes en el mundo del sur de nuestro continente. Argentina, Brasil, Perú, tal vez, pero no tanto Centroamérica ni México, ni la parte norte del continente, ni la parte sur del continente. Me refiero a países como Colombia, Venezuela, tal vez mucho menos conocidos, pero fueron hombres muy importantes en aquella época. José Míguez Bonino, Emilio Castro, el movimiento de evangelismo a fondo y el trabajo de Justo González. Todos ellos fueron teólogos muy importantes. El hermano Kirk revisa sus posturas hermenéuticas y, para abreviar, diré que en todos los casos
los critica y los deja también a un lado. Considera que no son hermenéuticas adecuadas para nuestra posición evangélica en América Latina. Nuestro hermano Kirk dice que todo esto que él llama la nueva hermenéutica surge porque se había criticado de forma muy dura el fracaso de los métodos histórico-críticos, no histórico-gramaticales. Recuerden que el histórico-gramatical es propiamente el método que más se usó en el mundo evangélico y en el mundo protestante, especialmente en el campo europeo y en el campo norteamericano de corte académico, de educación superior, se usó mucho el método histórico-crítico de la Biblia. Nuestro hermano Kirk señala que la nueva hermenéutica surge como una crítica al fracaso de los métodos histórico-críticos y él va a adelantar algunas críticas a la nueva hermenéutica. Simplemente las enlisto, no podré explicarlas. Otra vez recomiendo que lean ustedes mismos este capítulo del libro. Dice el hermano Kirk que la nueva hermenéutica tiene los siguientes riesgos, por eso él lo critica. El peligro de adaptar el texto al contexto, la Biblia al mundo. No diferenciar que la cosmovisión bíblica es una y no es semejante en ningún caso a ninguna cosmovisión en boga en el mundo de las humanidades, de la filosofía o las ideologías. Dice el hermano Kirk, debemos respetar, comprender la cosmovisión bíblica como una cosmovisión que debe de compararse y confrontarse con las cosmovisiones en boga, las ideologías, los conceptos de la vida que hay en boga. Enlista algunas críticas más, son 6 o 7 críticas que el hermano Kirk hace en su texto. No voy a mencionarlas más porque creo que vale la pena que con lo que he dicho hasta ahora ustedes observen que él toma distancia de esta nueva corriente hermenéutica. Él va a mencionar algunos peligros hermenéuticos más. Es un libro, es una ponencia crítica, ve muchos riesgos, ve muchos peligros en las corrientes contemporáneas de hermenéuticas y las enlista. Yo no voy a hacerlo porque no tendré tiempo de explicar, entonces no tiene caso que yo les dé palabras y conceptos que no podemos explicar con cierto detalle. Pero sí me interesa ir hacia el final de la ponencia del hermano Kirk, el capítulo que se llama Hacia una hermenéutica evangélica consciente para América Latina. Y esta es su propuesta, muy valiosa. Dice el hermano Kirk, nuestra tarea hermenéutica de interpretación bíblica tiene que jugar con 3 lenguajes distintos. El hermeneuta atiende el lenguaje de la Biblia, el hermeneuta también tiene que atender, considerar, valorar, respetar su tradición eclesiástica y en tercer lugar debe de considerar y valorar el lenguaje de la sociedad. Todo el intérprete bíblico tiene que jugar con 3 campos de lenguaje, el de la Biblia, el de su tradición evangélica o su denominación, su herencia, y el del mundo y la sociedad en que le toca reflexionar. Cada lenguaje tiene sus peculiaridades y especialmente es muy importante el lenguaje que recibimos como una herencia de nuestra denominación. ¿Cómo se recibe? Pues así se forman los seminarios, así se forman los pastores, así se les enseña teología, se les comparte una tradición evangélica, una doctrina que pertenece a su denominación, dice el hermano Kirk, debemos estar abiertos a ser críticos con la herencia que hemos recibido. No recibirla como una herencia inamovible, sagrada, sacramental, como que tuviera el mismo valor del texto bíblico. Tenemos que respetarla, conocerla, pero estar abiertos para trabajar con libertad desde el punto de vista hermenéutico. Pregunta nuestro hermano Kirk. La gran pregunta para la tarea hermenéutica es, ¿cómo mantenemos la libertad del trabajo bíblico y a la vez cierta estructura que nos regule,
Él dice, bueno, una libertad irrestricta es insostenible. No se puede interpretar al arbitrio de cada quien y como quiere. Hay una libertad en la interpretación, pero debe haber un equilibrio con una cierta estructura que regule la interpretación. ¿Cómo lo lograremos? Es una pregunta que él formula. Y una segunda pregunta que él formula es, ¿cómo podemos dejar que el texto mismo nos corrija para que nunca optemos por una posición que contradiga lo que dice el texto? Bien, el tiempo ya no me alcanza para compartir los 6 detalles más que él aporta para la tarea hermenéutica, pero la ventaja es que el texto ahí está y les invito a que ustedes mismos vayan a la lectura y déjenme entonces avanzar hacia la parte final de esta noche. En la Declaración Evangélica de Cochabamba, que es el último documento, dice la declaración respecto al tema hermenéutico, y cito entre comillas, necesitamos una hermenéutica que en cada caso haga justicia al texto bíblico, cierro comillas, y la conferencia también afirma sea relevante para nuestra realidad en la América Latina. Permítanme concluir planteándoles algunas preguntas. Ustedes, mis queridos hermanos que me acompañan en esta noche, en esta pequeña charla, como miembros de iglesia, como líderes, como ministros, como siervos del Señor, como miembros de grupos de mujeres, de varones, de jóvenes, ministerio de la adoración, de la alabanza, en su propia experiencia pastoral y como pueblo de Dios, en la tarea que desarrollamos formalmente o de manera informal, ¿qué lugar tiene la Biblia? Tendrá razón nuestro hermano René Padilla cuando dice que a veces no deja de ser una bonita declaración doctrinal, pero en la práctica no hay un trabajo de la iglesia con un fuerte sustento bíblico. Segunda pregunta para ustedes. En su experiencia, ¿en qué medida nuestro pensamiento, nuestra pastoral y nuestra ética están siendo un reflejo del reconocimiento de la Biblia como revelación de Dios, inspirada por Dios y con la autoridad que es dada por Dios? ¿En qué medida estamos interpretando y comunicando el texto bíblico con fidelidad a su autoridad y en respuesta a nuestra actualidad? Me ha parecido muy sabia aquella máxima de la Reforma Magisterial del siglo XVI. Es una afirmación que hoy podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida como iglesia. La iglesia bajo la autoridad de la palabra. La predicación bajo la autoridad de la palabra. La enseñanza bajo la autoridad de la palabra, la autoridad de la Biblia. Este fue, mis queridos hermanos, el espíritu manifiesto que aparece en la declaración de Cochabamba de hace 52 años la consulta y 50 años la publicación del libro. Nuestra herencia denominacional, en la que ustedes participen, de corte congregacional, subraya la importancia que tiene la iglesia local, la congregación local, la comunidad de fe, como la mejor expresión de la iglesia y del pueblo de Dios. Ustedes saben que las iglesias congregacionales solemos hablar muy poco de la iglesia en general, en singular. No hablamos de las congregaciones locales, las iglesias, porque consideramos de sumo valor la expresión local de la comunidad de fe. Y por eso quiero tocar ese tema, terminando nuestra conferencia de esta noche, a partir del texto que hemos considerado.
La iglesia es la que ha sido llamada a leer la palabra, a estudiar la palabra, a interpretar la palabra y a comunicar la palabra de Dios. La hermenéutica no es tarea para eruditos, no es solamente competencia de los teólogos, de los hermeneutas. La hermenéutica, como el arte y la ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios, tiene que afincarse en el seno de cada comunidad de fe, a fin de que cada iglesia sepa discernir para ellos en su vida eclesiástica y para su contexto en donde Dios los ha puesto a servir la palabra de Dios. La interpretación de la palabra de Dios reconoce y agradece la tarea que hacemos los pastores y maestros. Fuimos llamados a nutrir al rebaño con la palabra de Dios, pero la labor pastoral y de maestro nunca debe de omitir el depósito de la palabra de Dios en la congregación local. Sembrar y desarrollar un compromiso hermenéutico desde que los niños son pequeños en la iglesia de los departamentos infantiles. La hermenéutica, sembrarla como una actividad informal, no formal, hasta en términos de juego, con los adolescentes, con los jóvenes, enseñándoles a debatir a la luz de la palabra de Dios, con los adultos y con los adultos mayores, varones y mujeres. Es un desafío apasionante, una tarea apasionante que la iglesia lea, estudie, conozca, comunique e interprete correctamente la palabra de Dios. Desarrollar un corazón hermenéutico entre los migrantes de toda América Latina, en los pueblos originarios que aún permanecen como depósito de nuestra herencia cultural. Cómo hacer hermenéutica con los pueblos originarios, con los migrantes que caminan los senderos de nuestra América Latina. Desarrollar un corazón hermenéutico en nuestras tribus posmodernas. En las mujeres y los jóvenes es tarea impostergable si queremos que la iglesia en la América Latina alcance su madurez y deje de ser un eco, una repetición de la teología fraguada en los países anglosajones y europeos. Justamente es la tarea que quisieron impulsar los fundadores de la fraternidad. Pero con tristeza tenemos que decir, con una crítica fraternal, cariñosa, la tarea sigue sin poder alcanzarse. La tarea es tan importante que todo el cuerpo de Cristo está llamado a incorporarse. A cada quien le toca hacer su parte, la que le corresponde. De acuerdo a lo que ellos hicieron, dieron el primer paso, el kick-off, el impulso, la primera consulta, la primera publicación y a caminar por los senderos de la América Latina. Cochabamba fue el lugar. Bendecimos a Dios por esta consulta celebrada hace ya 52 años. Recordemos la frase, escuchar la voz de Dios en nuestro contexto y en nuestra realidad. Termino diciendo, queridos hermanos, la posmodernidad, que es nuestro tiempo, ya no es la época revolucionaria de los años 60. La posmodernidad latinoamericana significa pobreza globalizada, pobreza alimentaria, pobreza educativa, pobreza cultural, pobreza habitacional. Nuestro tiempo posmoderno es también el impacto de la cultura digital, de lo efímero, de lo que es virtual.
Es el tiempo en que muchas utopías del siglo pasado fracasaron y muchos sectores sociales han caído en la desilusión. También ha sido un tiempo propicio para que surjan todo tipo de populismos, cantos de sirena de la cultura del narco, la cultura de la imagen que capta tanto a nuestros jóvenes. Millones de personas necesitan de Cristo, de su mensaje transformador, de la proclamación del evangelio del reino, de un reino que no se identifica con ningún sistema social, político ni económico, pero es un reino que está entre nosotros, que Jesús ha traído con él y que ha traído a nuestra vida como discípulos del Señor. No es un reino tampoco que esté lejano hasta que se acabe la historia. Lo vemos ya tomando forma en pequeñas semillas del reino de Dios, anunciando los tiempos de la cosecha, porque fue Jesús quien dijo, el reino de los cielos ya está entre nosotros. El esfuerzo que arrancó en Cochabamba ha seguido por un trayecto muy sinuoso y no exento de duros golpes contra la realidad. Su vigencia del tema, la problemática y la tarea sigue siendo inalterable. ¿Cuál es el gran desafío? Reflexionar teológicamente como pueblo de Dios, llamados a escuchar su voz en nuestro propio tiempo y en nuestro propio contexto. Les agradezco infinitamente que me hayan tenido la bendición de compartir conmigo en esta ocasión, esta conferencia. Quisiera terminar compartiendo brevemente un poquito más de lo que estamos haciendo en nuestro ministerio en la Academia Abierta. Quisiera simplemente invitarlos a que, si ustedes tienen interés, puedan aprovechar los cursos que están por iniciar. Prácticamente estamos ya algunos días de empezar nuestros nuevos cursos de Academia Abierta. Tendremos el siguiente listado para este año 2022, primer semestre. Seminario de Hermenéutica 1, el tema de hoy, es el tema propiamente de este seminario. El tema 1 es Introducción a la Hermenéutica. Les invito a que aprovechen la oportunidad, se inscriban, se formen, participen. Segundo seminario, los métodos de análisis del texto bíblico, Hermenéutica 2. Y abriremos este año, Hermenéutica 3, ¿qué tema más importante, fundamental? Hermenéutica evangélica latinoamericana. Es nuestro tercer curso de hermenéutica. Taller de predicación también tendrá 2 cursos más este semestre. Así que son 2 campos fundamentales para mí, son básicos. Hermenéutica y predicación. Una iglesia sana, saludable, se sostiene en la palabra de Dios, su estudio, su interpretación y la proclamación de la palabra de Dios. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado esta noche. Deseo que la exposición haya sido clara. La dejaremos también grabada y aparecerá en Facebook, y también la pondremos en su momento en nuestro canal de YouTube de Academia Abierta, para que ustedes puedan también invitar a otros a escucharla, compartir, difundir esta importante temática del texto del día de hoy. Por lo pronto, aquí estamos ya terminando. Les doy un abrazo muy cariñoso y los invito a que sigamos en contacto las próximas semanas y los próximos meses. Dios les bendiga mucho, muy ricamente. Veo algunos caras conocidas, algunos estudiantes de nuestra hermana Lupita y de nuestro hermano Daniel. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación para acompañarnos. Así que muchas bendiciones. Abran sus micrófonos, pueden saludarse entre ustedes, despedirse, desearse una buena noche. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Saludos Gracias. desde Mérida. Bendiciones. Gracias, pastor.
Dios les bendiga mucho. Gracias, Carolina. Gracias, doctora Lupita. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. pastor. Gracias, Dios le Pastor bendiga. Paula. Gracias, Lupita. Gracias, Pastor Daniel. Siempre por su apoyo. Y todos mis Amén. hermanos también. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho y cuídense. Muy bien, que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Bendiciones, un fuerte Gracias a Dios. abrazo. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.